Vamos a la palabra del Señor, el libro de Marcos, los evangelios, segundo de los evangelios, Marcos capítulo 10. Nuestro pastor está en labores extraoficiales, entonces me encargó que les trajera la palabra. Ya tenía rato de no predicarles, así que me siento muy emocionado, muy nervioso y todo lo que viene consigo, ¿verdad? Pero siempre digo esto, la palabra primero le impacta al que la recibe. Yo no puedo compartirles algo que no haya sido para mí, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido. Uno no puede transmitir, si no sería una repetición sin sentido, ¿verdad? Transmitir algo que uno no ha digerido primero. Entonces el Señor me hablaba acá y dije, esto tengo que compartirlo con mis hermanos. Es una historia sobre un ciego, Bartimeo. No, ese es otro ciego. Tengo un equipo para... Este se llama Bartimeo. Capítulo 10, verso 46, dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos, dice el 48, y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y dice el verso 52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Padre, gracias por este momento, gracias por tu presencia, gracias porque hemos venido a tu casa, Señor, a darte fiesta y porque has recibido nuestra adoración. Gracias, Señor, porque tienes una palabra para nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro corazón. Espíritu Santo, te pedimos que esa semilla de la palabra pueda germinar en nuestro corazón y crecer y dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Para vivir la vida que Dios quiere que tú y yo vivamos, es importante que tú y yo aumentemos nuestra capacidad de tomar riesgos. Vuelvo y les repito, para vivir la vida que el Señor, que Dios quiere que vivamos, a ti y a mí nos toca aumentar nuestra capacidad de tomar riesgos. El dicho popular dice que quien no arriesga un huevo no gana un pollo. El nivel de fe de nuestra vida se va a reflejar según el grado de incertidumbre que estemos dispuestos a manejar. Y es el caso de aquellos hombres como de la historia, que hoy los contamos como historia, ¿verdad? Como Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios que le dijo: sal de donde estás viviendo y vas a ir a donde yo te diga. ¿Qué mayor incertidumbre que esa? A que venga Dios y nos diga ahora: de todo lo que tienes ahorita, sal. ¿verdad? Salir implica que, por ejemplo, no me puedo llevar mi casa, ¿verdad? No la puedo llevar rodando, a no ser que sea una casa rodante. Pero salir implica dejar mucho. Y a donde yo te diga. En ese momento no le dijo a dónde iba. ¿Qué mayor incertidumbre que esa? El nivel de fe se refleja en el grado de incertidumbre que estemos dispuestos a manejar. Abraham pudo haber dicho: no, que estoy oyendo, ¿verdad? Cené muy noche, que son esas cosas que estoy oyendo. No, lo más seguro es aquí, lo que Dios me ha dado. ¿Eh? ¿Sabe? El tener las cosas controladas, el manejar mis cuentas todos los días, el tener una rutina, hago esto, hago lo otro, eso no necesita fe.
Pero cuando Dios viene y dice, haz esto, eso sí necesita fe, porque hay un cambio de un estatus que se llama, le dicen jugo, ¿verdad? O sea, la cuestión que no se mueve, lo que hacemos siempre. Pero estos hombres de la historia, como otro hombre que se menciona, el caso de un tal John Quixote, que el Señor le dijo, ve a pedir un préstamo para lo que quieres hacer. Y cuando llegues al banco, dile que vienes con la autorización del de arriba. Y se fue el hombre. ¿Ah? Y cuando llegó a lo de préstamo le dijeron, mire, porque estaba prestando $1.000.000 para construir su iglesia. Y cuando está allá, le dicen, $1.000.000, sí, $1 millón necesito. Pero, ¿y quién le ha dado, tiene alguna instrucción, alguna autorización? Mire, quiero decirle que yo vengo autorizado por el de arriba. Mira, por el de arriba. Yo no sé quién estaba arriba de ese señor, de los préstamos en ese momento, si era su jefe, si él pensó que era el dueño del banco. La cuestión es que el préstamo fue autorizado, porque él venía por el de arriba. ¿Cuántos estamos dispuestos a, mire, yo vengo por el de arriba? ¿Cuál de arriba? Pero era el momento que el Señor le dio a este hombre y tomó el riesgo de ir con esa palabra que el Señor le había dado. El Señor no le dio un papel firmado, así bien fácil, ¿verdad? Aquí está firmado, ¿verdad? Ve y reclama a él. Sí. El nivel de incertidumbre con el que podemos, cuando algo se nos trastoca, tenemos nuestro trabajo. Una vez recuerdo que me preguntó mi suegro, ¿qué pasaría si en este momento nos quedáramos sin trabajo, ¿no? ¿Cuáles serían las acciones a tomar? Y yo me asusté por dos formas, porque dije, me está hablando también mi jefe. Entonces no sé si es una indirecta, ¿verdad? Pero en serio, ¿qué pasa si nos quitan la comodidad que tenemos? Es decir, cuando me refiero a comodidad es lo que ya conocemos, ¿verdad? El plan de todos los días, el que en tal fecha sé que me van a pagar, por ejemplo, y voy a poder pagar retrasado, por ejemplo, ya el recibo de la luz, pero lo voy a poder pagar. Pero nos trastocan el plan y nos quedamos, y eso es lo que a nosotros nos mueve. Porque por lo menos en mi caso, a mí me gusta tener las cosas bajo control. Cuando algo sale de mi control, entonces entro en crisis, porque no lo manejo, porque no lo alcanzo a manejar, porque no está bajo mi dominio. Y quiero decirles, mis hermanos, que cuando algo ya sale de mi dominio, pero quiero que se resuelva, ahí empezamos a caminar en la fe. Eso es la fe. El camino de la fe no lo conoce todo. El camino de la fe, yo jugaba hace unos años un juego que se llamaba Mario Kart, y el más difícil, la pantalla más difícil era la del arcoíris. No sé si le suena a alguno por ahí, o lo vi a sus hijos jugando, porque mire, uno se pierde ahí, ¿verdad? Uy, mira colores y por dónde hay que ir, ¿verdad? No es como un caminito, ¿verdad? Con lucecitas y derechito que usted va manejando, y es de aquí punto A, punto B, y usted llega. No, ese tiene vueltas y uno se puede hasta salir del camino. Entonces el camino de la fe es algo así. Usted no sabe, no conoce cómo es, no conoce cuál es el camino. Sin embargo, cree que todo va a ser posible. Fíjense, se lo repito, el camino de la fe no conoce, no lo conoce todo. O sea, usted no sabe por dónde va a pasar, usted no tiene referencias, pero usted sabe que la cosa va a llegar a buen fin. Usted sabe que Dios le va a ayudar a lograrlo. Usted sabe, eso es lo que nos dice la Biblia. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted no ve el camino, usted no tiene un mapa de cómo hacerle, porque son casos muy personales los que nos toca vivir. Lo que le toca vivir a usted en la fe no es lo mismo que me toca vivir a mí. Entonces yo no le puedo dar referencias y decirle, no, haga esto y esto, porque el suyo es otro rollo.
Entonces, cuando le toca vivir la fe a usted, usted no conoce por dónde va a agarrar. Sin embargo, cree que Dios puede hacer posible lo imposible. Gloria a Dios. En Marcos 10, que es lo que estamos leyendo, vemos el caso de un hombre que se llama Bartimeo y que clama a Jesús por sanidad. Dice el verso 49 que Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, y llamaron al ciego y le dijeron: ten confianza, levántate, te llama. Dice que él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Menciona un elemento muy importante que puede pasar desapercibido, pero lo menciona la Biblia porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Lo primero que dice, cuando le dijeron a él: ten confianza, levántate, te llama, él dice que arrojó su capa y llegó delante de Jesús. Gloria a Dios. Antes, o en ese momento, como ahora, había muchos impuestos. Y usted no me lo va a creer, pero había un impuesto para mendigar. Usted no podía mendigar por mendigar. Usted pagaba un impuesto, porque si lo encontraban mendigando y no tenía el impuesto pagado, le iba peor. No sé qué había peor a estar mendigando, pero le iba peor. Entonces la referencia de que usted había pagado su impuesto era que usted tenía su capa. No sé si era de algún color particular la capa, ¿verdad? Pero le hacía la diferencia a que cuando pasaba la autoridad le veía la capa y decía: él ha pagado su impuesto. Es decir, Bartimeo había pagado, me confundo, había pagado su derecho a un lugar para mendigar. Es decir, dentro de lo malo que le iba, tenía cierta aseguranza, ¿no? Tenía su lugar donde captar ciertos recursos. Pero dice que cuando Jesús se detuvo y le mandó a llamar, él arrojó su capa, arrojó su estabilidad, arrojó su tranquilidad, su más o menos, ¿verdad? Arrojó lo que para él podía ser incluso su barco, lo que lo sacaba a flote día a día, lo arrojó y caminó hacia él. Cuando arrojó la capa Bartimeo no quedó, no se le abrieron los ojos, no se le fue la ceguera, no. Cuando él arrojó la capa, empezó su camino de la fe. Y como estábamos diciendo ahorita, en la fe no tenemos una referencia. La fe actúa de acuerdo a cómo está nuestro corazón, a cómo lo impulsa el tamaño de fe que tenemos, a lo que creemos, a lo que estamos pensando que puede lograrse. Él se levantó a ciegas. Y él pudo haber dicho: me llevo mi capita por si no funciona el milagro, ¿verdad? Me acaba de mandar a llamar a Jesús. Me acaba de mandar a llamar. Pero, mi capita me puede servir, ¿verdad? Por si no pasa lo que espero. Él la tiró. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Solo frío. Salgo. ¿Para dónde? Para donde escuche su voz. Y llegó donde Jesús. Y lo que leemos al final es el milagro que se realizó. Por eso. Pero él, ¿qué tuvo que hacer, mi hermano? Levantarse y caminar. ¿Saben? Cuando yo me iba a casar, el camino de la fe, como decimos, es incertidumbre. Al hombre le toca pedir una mano, ¿verdad? Esa es la primera incertidumbre. A uno le pueden decir sí. 3 respuestas hay, ¿verdad? ¿Sí? 3 respuestas. ¿Sí? ¿No? ¿Está bromeando? Son 3. Pero uno como decimos, ustedes lo dijeron. Y ahí va. Y han pasado casos que los hemos visto incluso en televisión, ¿verdad? En videos, en YouTube, en lo que sea, donde hay algunos que se fueron a estrellar porque prepararon
un escenario increíble, pero la cosa no le fue bien, ¿verdad? Incertidumbre, uno, la verdad, en realidad uno debe ver muchos detalles. Ya si me voy metiendo en el tema de adolescencia, ¿verdad? Que es lo que nosotros tratamos con mi esposa como pastores hoy, hay muchos detalles que uno ve, ¿verdad? En realidad uno no va tan a ciegas. Perdónenme que haga este paréntesis, pero lo veo necesario. Uno tiene que observar la situación. Si uno ha tenido 2 contactos de un hola, adiós, y el tercero ¿quieres casarte conmigo? Créame que va a ser no. Eso tiene mucho desarrollo, ¿verdad? Eso tiene mucha compatibilidad. Eso tiene que ver con muchos momentos de plática, ¿no? ¿Sabe que tiene que ver hasta con las sangres? Fíjense que nosotros no nos hacemos exámenes de sangre, ¿verdad? Y a veces nos enamoramos y ya, y caminamos a casarnos y ya. Pero se conocen muchos casos de personas, ¿verdad? Que por ejemplo no pueden tener bebés y que dicen, es que el bebé siempre aborta y aborta, y tiene que ver con la sangre, con la compatibilidad, ¿verdad? Aquí tengo a alguna experta, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces el camino es así, uno va y pregunta, ¿verdad? Yo me fui, pero yo llevaba la convicción de que iba a pasar. Y entonces yo no le pregunté, ¿quieres ser? ¿Verdad? ¿Quieres casarte conmigo? Yo le doy ese tip ahí, ¿verdad? Yo le dije, quiero que seas mi esposa. Y si se dejó poner la anillo es porque dijo que sí. Pero eso de quedarse preguntando, ¿queréis? Y en los nervios a veces no dicen nada, ¿verdad? Si yo me fui a la segura. Quiero que seas mi esposa, ¡chum! El anillo. Y ella me dijo unas bellas palabras. Pero luego viene otra parte donde queríamos formar, bueno, ¿nos vamos a casar? Sí. Sí, oremos al Señor que nos bendiga. Sí, yo estaba orando para que el Señor me mandara un paquete ahí para poder. Y mi esposa, hay que caminar y hay que levantarse como Bartimeo, perdone. Bartimeo. He hecho mucha publicidad a este señor. Espero que me escuche. Bartimeo, voy a decir el ciego mejor. El ciego caminó, se levantó a buscar a Jesús. Gloria a Dios. Miren, toca levantarse por lo que uno quiere, por lo que uno desea que el Señor haga, porque Él te manda a llamar. Mira, si tú te has puesto a clamar, dice el verso 48 de lo que leímos, que muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Es que cuando uno tiene la desesperación, cuando uno necesita algo, no le importa lo que esté alrededor. Cuando uno está desesperado, por ejemplo, de las mayores desesperaciones que yo he sentido es cuando se me ha enfermado mi hijo. Jamás había sentido algo así como eso, ¿verdad? Porque es, no sé, algo nuevo. Por uno mismo, uno no se desespera tanto como por un hijo. Uno está dispuesto a lo que sea cuando ve a un hijo mal. Este hombre llevaba ciego no sé cuánto tiempo, porque no dice que es de nacimiento. Pero estaba pasando delante de él el maestro. Está pasando delante de ti tu maestro. El Rey del universo está cerca de ti. Hemos venido a su casa a adorarle. Él está acá. Si tú tienes la fe de creerlo, si en tu corazón sientes el fuego del Señor en este lugar, si tú dices, he venido aquí a adorarte a ti, es porque está aquí. Es porque es su casa. Y él se detuvo y el ciego clamaba y decía, Señor, Rey, Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Clame, Hijo de David, ten misericordia. Mire, somos hijos, ¿sí? Pero recuerde que por misericordia. Es que yo tengo los beneficios de ser hijo, ¿verdad? Conmigo que no se meta nadie, porque quien se mete, yo soy hijo de Dios. Sí, mi hermano, usted es un hijo de Dios, pero por misericordia, por amor. Así es. Usted tiene que decirle, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo. Qué increíble sería eso para nosotros.
que cuando le clamemos al Señor, lo detengamos. Porque que Él se detenga significa que algo va a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Si Él se detuvo, mi hermano, en que algo va a hacer. Hasta se me pusieron chinitos los pelitos. Es que si Él se detuvo, dice, estábamos leyendo con las parejas en Mateo y decíamos que Él le preguntaba a Felipe algo para hacer, para probarlo, dice, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabe lo que va a hacer con nuestra vida. Ya lo tiene medido. Pero mira cómo le encanta ver que demos los pasos de fe, ¿verdad? Oh, porque de eso depende mucho, de cómo tú camines hacia Él. ¿Cómo le decimos nosotros a los niños a los que se les da todo? Mimados, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando estos niños se enfrentan al mundo de verdad? Sufren. ¿Qué pasa con aquellos niños que les ha tocado esforzarse? Se comen al mundo porque van con todo. Nosotros quizás quisiéramos que nuestros hijos, que nuestra familia no sufriera nada, ¿verdad? Nuestro deseo, no le pasara nada. Pero de eso muchas veces viene el aprendizaje. Mi hijo, créanme que aprendió la lección a no sentarse al revés en la silla. La aprendió con mucho llanto, pues la aprendió. Yo hubiera querido evitarlo y todavía viene a mi mente la imagen de algo tan rápido, uno lo ve tan rápido y dice, ¿cómo quisiera haber metido la mano? ¿Cómo? Para que él no sufriera. Pero al final es parte de lo que le tocó vivir. Cuando empezamos a ver que empiezan a querer caminar, ¿verdad? Y uno está ahí encima, que no vaya a caer, que no se vaya a doblar. Sin embargo, necesitamos que caminen. ¿Qué tal si a mi edad todavía mi papá me anduviera chineando porque yo no camino todavía, porque me podía caer, ¿verdad? Me daría una carreta, creo yo, porque no me aguantara. Necesitamos crecer. Por eso el Señor necesita que tú actives tu fe. No todo es en la manita. No todo es, ay papito, sí, te va a ir bien. Hay que levantarse por lo que queremos. Hay que caminar. La fe es eso, por eso son dos componentes. Porque el primero es creerte. Creer que el Señor puede hacer muchas cosas. Pero la segunda es levantarte y ir hacia ello a ciegas. Pero creyendo que puede pasar. Es que en mi familia yo creo que no hay posibilidades. Son tan cerrados en su creencia que yo no creo. Crea primero. Créalo. ¿Y cuál es el segundo paso? ¿Cuál es lo que le toca caminar a usted? Sea ejemplo. Porque ¿quién va a querer ser un cristiano? ¿Quién va a querer ser cristiano viendo a un bravo en la casa? Viendo a un malcriado. Viendo a uno que no hace nada en la casa, más que pasar encima de las cosas pero no recogerlas, ¿verdad? Uy, pero logramos pasar y nos volvemos expertos encima de la ropa y no me caí. Pero aquella regazón sigue. ¿Quién? Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Ah? Ser ejemplo. Caminar hacia eso. Y mire, dice que lo callaban. Callaban a Bartimeo el ciego. Y sin embargo él no se cayó, él no se abrumó. Van a venir muchas voces. Cuando usted quiera caminar en la fe, van a venir muchas voces de desaliento. Van a venir voces de eso no es así, de personas frustradas, ¿verdad? Que como a ellos no les salió, piensan que a todos no nos va a salir. Entonces, de eso no se hace de esa forma, hombre, aunque no lo hayamos hecho nosotros, ¿verdad? De estás mal, de ya vos tanto que te metes con lo de la Biblia, cuando uno empieza a hablar diferente, ¿verdad? Cuando uno ya no es malcriado, cuando uno en vez de insultar bendice, en vez de alegrar a mucha gente como que la enoja, ¿verdad? Sin embargo él siguió clamando, no le importaron las voces. Él siguió porque él sabía lo que necesitaba. ¿Usted sabe lo que necesita? ¿Usted sabe? ¿Usted tiene una necesidad? ¿Usted tiene un deseo? ¿Usted tiene algo que necesita que cuando Jesús se para, usted le va a decir? ¿Usted lo tiene?
Yo sé que sí. Pues yo sí. Entonces, aunque oiga las voces, yo no me voy a callar porque yo sé lo que quiero. Aunque me digan, no se puede, yo voy a seguir, porque la Biblia me enseña muchas formas de pedir. Mateo 7:8 dice que el que pide, recibe. Que el que llama, se le abrirá. Lo dice la Biblia. Amén, así es. Y en Lucas, lo vuelve a repetir. Y antes de eso, Jesús explica, cuenta una historia rapidísima, pero que a mí, yo le tengo clavada en el corazón, sobre un hombre que llega a pedir pan en la medianoche, porque le ha llegado un invitado. Le llegó un invitado y entonces necesita darle de comer. Y se va a la panadería a la medianoche, sabe que está cerrado. Es más, sabemos que los judíos a las 6 de la tarde echan la tranca, ¿verdad? Porque empezó su noche. Y llega a pedir pan. ¿Qué creen que le dijo el hombre este? Vamos a ver qué dice. Vámonos a Lucas 11. Está el verso 5. Voy a dar un tiempo para que lo busquen. Lucas 11:5 dice que les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Yo no sé cómo se prestan los panes, ¿no? Préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Mira, el Señor nos está diciendo que hay formas de pedir hasta por hostigamiento. O sea, usted puede conseguir un milagro del Señor hasta por hostigar, de pedirlo. Que ya llevo 10 años pidiéndole, ya le falta poco para hostigar. Siga pidiéndole. Llegó a la medianoche, estábamos acostados, pero necesito los panes, amigo, que ya estamos dormidos, hombre, que ya mis hijos están en cama, pero necesito los panes que no tengo, y soy el único panadero, soy el único que puede resolver mi situación. ¿Sabes qué? No porque eres mi amigo, porque me viniste a quitar el sueño, pero déjale los panes que necesites, ábrale ahí la puerta y déjame. Mire, yo aunque sea así necesito un milagro. Por importunidad, ¿verdad? Ay, es que yo recuerdo que, voy a contar una intimidad, me va a oír mi mamá, pero nosotros de pequeños pedíamos permiso para ver la tele, pues. Yo creo que hoy nadie hace eso, ¿verdad? Mi hijo ya sabe hasta cómo encenderle y me dice, papá, tele, ¡pum! Ya lo encendió. Pero nosotros pedíamos permiso. Sobre todo porque en la tarde mi mamá trabajaba medio turno. Entonces en la tarde llegaba a descansar y ya dormía como, se echaba su siesta, ¿verdad? Como de 2 a 3 de la tarde. Entonces nosotros teníamos que pedir permiso antes de esa hora. Ya sabíamos que si mi mamá estaba dormida, no es que no se despertara, hermano, ese no era el problema. El problema era que se enojaba. Pues sí, que la despertaban de su siesta. ¿Quién no se enoja, pues? Y entonces nos turnábamos los 3, porque solo éramos los 3 en ese momento. Quizá mi hermano Melvin tenía la edad de Quique, ¿verdad? Y nosotros 2 más grandes con mi hermano mayor. Y entonces nos tocaba sortear a quién le tocaba ir a pedir el permiso, pues, porque sabíamos que le iba a caer una bonita al que fuera, pues. Pero por la necesidad de ver la tele, los muñequitos, yo, hoy me toca a mí, no voy. Si nos pasaba la hora, como les digo. Si uno antes de eso le decía mamá, ella decía no. Pero igual, podía ser que nos dijera sí o no, pero uno tenía que ir a pedir permiso.
Mi mamá contaba con un arma detrás de su cabecera. Ella tenía en su respaldo, ¿verdad?, de la cama, tenía muñequitos de plástico. Mira, hermano, pero era un plástico duro, y yo se los digo porque yo lo sentí. Yo no sé dónde conseguía esos muñecos, yo creo que eran especialmente para eso. De hecho, recuerdo muy bien un perrito que cuando lo veo en realidad los detesto. Unos perritos que tienen nariz puntiaguda porque el perro estaba así, ¿ve? Y las orejas puntudas para arriba. Y ese era como el favorito de mi mamá, o el que agarraba más fácil. La cuestión es que nosotros metíamos la cabeza por la puerta, ¿eh? Mamá, 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 como no le grita a la mamá. Y ya cuando abría el ojo así, podemos ver cuando pasaba el primer muñecazo, ¿eh? No, voy a darle bus al otro, ¿eh? Te toca bus. La cuestión es que de vez en cuando tenía un pulso, o fue mejorando, creo, con el tiempo, ¿verdad? Que solo le decía, una vez me cayó, por eso les digo, las orejas del perro ese, ¿verdad? Pero mire, después de eso, muchas veces, no les digo que todas, conseguíamos el permiso de ver la tele. Por inoportuno, ¿verdad? Ya me despertaron, enciendan, pues, miren, pero suavecito, ¿verdad? Pero conseguíamos, por inoportunos. Entonces, la Biblia lo pone ahí. ¿Por qué lo pone Jesús? ¿Ah? ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque puede pasar. El ciego gritaba, decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y ese clamor hizo que Jesús se detuviera. Mis hermanos, tenemos que clamar para que Jesús se detenga. Gloria a Dios. Y cuando se detuvo, y este es el mensaje de este mediodía, ¿ya? El mensaje de Dios para tu vida es que cuando se detuvo, la gente que estaba alrededor le dijo, ten confianza, levántate. No le dijeron, ten confianza, ya va a llegar donde estás. No, levántate, ten confianza, levántate, te llama. Oh, qué increíble es ese mensaje. Ten confianza, levántate, te llama. Gloria a Dios. Ten confianza, Amén. levántate, te está llamando Jesús. ¿Y qué hizo el ciego? Se quitó la capa, dice, no me importa esto que pueda tener aquí, no me importa arriesgar todo lo que tengo por ir con Jesús, porque sé que en Jesús voy a encontrar la solución. No me importa lo que está a mi alrededor, no me importa que tenga estas cosas seguras, ¿verdad?, como pienso tenerlas. Prefiero ir donde el Maestro, prefiero ir a Él, porque sé que en Él le voy a encontrar solución. Y el ciego, con aquella acción de arrojar la capa, estaba diciendo, no vuelvo a estar en esta orilla de la calle, no vuelvo aquí. Yo sé que hoy levantándome, no vuelvo a mi misma situación, no vuelvo a sentirme deprimido, no vuelvo a sentirme nadie, no vuelvo a sentirme pobre, no vuelvo a sentirme con temores, porque voy para donde el Maestro. Gloria a Dios. Entonces no le importó, soltó su capa y se fue. Es momento de que digamos en nuestro corazón, tengamos confianza, levantémonos, que nos está llamando el Señor. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. En tu nombre, Rey. Gracias por detenerte esta tarde. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque estás dispuesto a hacer crecer nuestra fe. Y nos estás enseñando cómo, Señor. Ayúdanos a podernos levantar, danos la fuerza para levantarnos y caminar en pos de ti y conseguir, Señor, tu misericordia. Gracias por lo que haces. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti encontraremos lo que estamos buscando. Porque en ti encontraremos, Señor, nuestros milagros. Porque en ti encontraremos socorro, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.